Buenas tardes. El doctor don Manuel Lázaro Pulido, catedrático de Filosofía del Derecho en la UNIR, es asimismo profesor en diversas universidades e investigador en centros nacionales e internacionales. Entre sus numerosos libros destacan La creación en Buenaventura y La crisis como lugar teológico. Autor de más de 120 artículos, nos va a hablar a continuación con una ponencia titulada Mirar lo estético en la Edad Contemporánea con la visión de la Edad Media. Bueno, muchas gracias, espero que se me oiga bien. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Universidad San Dámaso y a la Universidad de Lublin, no que me hayan invitado, que lo agradezco, sino que hayan hecho posible este encuentro. Yo creo que esta reflexión es necesaria, es importante, es enriquecedora y yo creo que eso es lo más importante, es decir, el hecho de poder hacer un encuentro sobre este tema. A mí me da mucha pena no poder estar allí físicamente, me hubiera gustado, tengo muchos amigos, yo creo que son amigos, yo estoy casi seguro que sí, que están allí. Poder ver, ya digo, a varios. Me sorprende que acabo de ver a Ansulevich, que no envejece, eso tiene un pacto con el diablo, lo estético se le ha metido en el alma. Y bueno, hacía mucho tiempo que no lo veía desde que estaba yo investigador en Oporto, en el Instituto de Filosofía. Por lo tanto, agradezco mucho esta invitación. Agradezco también el hecho de que hayan hayan tenido una apertura tan importante en temas y en personas. A mí me da casi vergüenza hablar hoy, porque tampoco es mi superespecialidad hablar de lo estético. Bueno, una cosa se me había olvidado. Agradezco a David Torrijos, que tiene confianza en mí. Espero no defraudarte, David. Bueno, con lo que decía, estoy verdaderamente pues abrumado porque he oído algunas de las ponencias, las que he podido, y han sido maravillosas. Por desgracia, esta es la semana que empiezan las clases y, como digo, me ha sido imposible. Bueno, pues otra cosa sí que quería agradecer es a Carmen Fortuny por su gran trabajo en la Secretaría Técnica. Verdaderamente felicito a la Universidad San Dámaso por tener persona tan competente. Y dicho esto, normalmente me gusta más hablar, pero me vais a permitir que esta vez voy a leer. Voy a intentar, me dijo Carmen que hablara despacio, porque yo tengo tendencia a hablar rápido, tengo tendencia a hablar excesivamente locuaz y entonces muchas veces no se puede entender. Entonces, si os parece bien, lo voy a ir leyendo. He calculado para el tiempo, espero no pasarme y así pues no me pierdo. Bueno, pues entonces inicio un poco esta reflexión que comparto con todos vosotros. Nunca como hoy se hace referencia a la estética y en sus diversas formulaciones semánticas. No nos referimos, aunque todo tiene relación, al desempeño de la estética como disciplina independiente, con un objeto autónomo que surgió en el siglo XVIII, a un pensamiento que se desarrolla en la medida en que se cumplen unas condiciones, al menos epistémicas, que hicieron posible en ese primer momento que lo sensible, el arte y lo bello formaran una constelación autónoma y más tarde atomizada, especialmente desde que el romanticismo deshiciera el vínculo entre el arte y la belleza, y a veces, en el arte conceptual, incluso entre él mismo y lo sensible. Nos referimos al contexto estético en el mundo actual, que va desde la reducción del pensamiento a estética, a la propia banalización de su concepto y a la hipervaloración de sus resultados en las facetas de la naturaleza y de su extensión técnica. Se vive la sensación de que hoy en día tenemos un cuestionamiento estético propio, a la vez que captamos la perdurabilidad de la cuestión estética. Esto provoca que la estética se proponga como innovación permanente, pero a la vez se haya consolidado ya con una tradición que aborda problemas permanentes. Esta sensación se hace más palpable cuando entendemos la estética como una disciplina filosófica que como tal se ocupa de problemas esenciales que hay que pensar constantemente, sin cesar, a través de todos los tiempos. Siendo así, la novedad estética entonces se circunscribe en proponer respuestas diferentes a las propuestas en el pasado, a problemas clásicos que se hacen presentes en el quehacer de la vida humana. Ciertamente existen contextos determinados que influyen de forma decisiva en el juicio estético. Imaginemos, por ejemplo, el problema de la tecnología de moda en el campo del arte. Un hombre que vive en la sociedad actual, si se interesa por la estética, debe sin duda pensar necesariamente en la relación entre las técnicas actuales y el problema de la estética.
Lo estético aparece en una acepción genérica, en cierta forma, como neutral, y en sentido específico como una categoría especial, en tanto que cualidad que invita a ser percibida. Tenemos, pues, que la estética y el problema estético tienen una naturaleza camaleónica. Resulta difícil definir de forma unánime o, si se quiere, reducir a una totalidad la pigmentación cambiante de la estética. Es necesario tomar partido, en palabras clásicas, definir el objeto formal de la estética, cuando el propio juicio como tal forma parte de ese objeto. Es decir, la postura estética se presenta como formando parte del juicio estético, de la posición estética. El objeto estético se vuelve tal por ser juzgado estéticamente. Podríamos decir que la estética se constituye así en un universo hermenéutico de experiencia y valoración referida a la pura aparición, tal como ésta se representa en los ojos del receptor en forma de contemplación. La pregunta de este simposio es, más allá de las propuestas académicas, la cuestión sobre cómo mirar lo estético en la Edad Media, desde nuestra perspectiva contemporánea. Es decir, cómo contemplar hoy lo medieval. Se nos pide que nosotros, personas del siglo XXI, nos posicionemos como estudiosos de los contempladores medievales. Yo propongo también la reflexión contemplativa, pero en un orden inverso. Vamos a suponer que dos estudiosos medievales quieren mirar lo estético de la edad contemporánea desde la perspectiva medieval. Tienen que hacer un análisis. Como en la película de Robert Zemeckis, Regreso al futuro, nos vamos a imaginar a dos personajes medievales, en nuestro caso, Buenaventura de Vanoregio y Duns Scoto, despertándose en un convento franciscano de hoy en día, reflexionando sobre la mirada estética contemporánea. Se le pide a Buenaventura y a Duns Scoto que analicen el arte contemporáneo desde sus parámetros, que realicen un juicio sobre la contemplación estética del arte y de la naturaleza. Es obvio que aquí ya surge un primer desencuentro interpretativo, porque ellos desconocen el subjetivismo moderno y no han conocido ni el totalitarismo idealista de Hegel ni la perspectiva vacua del nihilismo nietzscheano, por citar dos posiciones representativas de la tradición contemporánea. Pero bueno, en fin, de eso se trata. Entonces vamos a hablar de la contemplación estética. Cuando hablamos de contemplación estética, nos viene a la mente un sujeto amante del arte, no forzosamente conocedor de las teorías artísticas, pero sí de los objetos que denominamos artísticos y que mantiene una relación con ellos. En fin, estamos ante una obra y un espectador. La mayoría de las veces estas obras artísticas se exponen en espacios determinados, de acceso abierto y establecidos para ello. Otras veces las obras se combinan a espacios de uso exclusivo y privado. También puede suceder que el sujeto que contempla estéticamente lo haga sobre un escenario natural, una realidad no artificial. Supongamos el primero de los escenarios, el de una contemplación estética de un objeto en un espacio determinado, paradigmáticamente un museo. Un museo, ¿qué es esto de los museos? Los museos se han convertido en un espacio vital. No hace mucho tiempo, en 2017, el Ministerio de Cultura de Francia realizó un coloquio titulado Vie des musées, temps de public, vida de los museos, tiempo del público. La reseña del evento, que era una conversación con el filósofo profesor de la Universidad Lumière Lyon II, Alain Kerlan, era evocadora. En ella se señalaba cómo efectivamente la unión de un espacio, el museo, con un tiempo, el del público, eran la señal de que los museos estaban vivos. Efectivamente, lo que se venía a constatar es algo que se comunica y se vende de forma compulsiva. Y es que el museo tiene vida, está vivo, se mueve. Pero no solo eso, la vida del ser humano se hace movimiento, se profundiza vitalmente cuando uno entra en el museo. El museo, según esta perspectiva, no solo hace vivir al público, sino que su tiempo revive al museo. El tiempo que pasa el público en el museo se ha vuelto valioso en una era en la que supuestamente, aunque aquí habría cada uno que analizar su tiempo, en principio, el tiempo es valioso. Existe así una correlación entre la temporalidad y la vida. Se señalaba en la conversación que, sin embargo, esto no implica que el tiempo del museo deba ser totalmente trivializado en el tiempo ordinario. El reto, afirmaba Alain Kerlan, me parece que está en esta doble tarea: restaurar la continuidad entre la vida y la experiencia ordinaria, por un lado, y las obras de arte, por otro, preservando la vitalidad y la temporalidad específica de la experiencia estética. Fin de la cita. Ahora, imaginemos a Buenaventura y Duns Scoto entrando en un museo.
el recinto cerrado de obras descontextualizadas, aunque ordenadas, un lugar de enclaustramiento del patrimonio, de técnicas de conservación. Imaginaos el desoriente. Ellos han acostumbrado a ver realizaciones artísticas en un lugar determinado para un algo determinado. En ella pueden, si el ecónomo les ha dado dinero, contratar una videoguía. Podrán tener una experiencia museística. El mausoleo de obras se propone como una experiencia a vivir y el museo como lugar de una experiencia concreta. El arte se propone como una experiencia, como señalara John Dewey en 1934 en la obra El arte como experiencia. Se trata de acercar el arte a la vida. El museo tiene algo especial realmente, pues hace que un producto artístico descontextualizado, fuera de lugar, se convierta oficialmente en obra de arte. Es como un sello de calidad, como una denominación de origen. Tal es así que incluso podría decirse que no pocos productos artísticos parecen estar diseñados para ser reconocidos como obras de arte en el museo. Es como si un vinatero utilizara su técnica vinícola y todo el saber enológico con el fin de que su botella de vino se destinara a llenar la estantería de una enoteca selecta, de tal manera que puedan decir así que es un buen vino. La pretensión o la excusa ilustrada de la creación de cementerios de arte llenos de zombies es la de propiciar una democratización de la cultura y permitir que todos tengan acceso al patrimonio del arte y la cultura. Los ciudadanos viven la sensación falsa de que son propietarios de un patrimonio que les pertenece. Se supone además que realizada esta primera fase se abre a todo ciudadano la capacidad de realizar las prácticas artísticas que desee. El arte es el producto así del sujeto emancipado. A Buenaventura y Duns Scoto, un avezado y formado agente del museo, les explica gentilmente que lo que en realidad se pretende actualmente en el museo es que ellos, como público, puedan tener acceso a una verdadera experiencia estética, en tanto que ésta se convierte en una experiencia humana fundamental, a riesgo de que el público nunca pueda convertirse en espectador estético y eso la autoguía no se lo va a proporcionar. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo provocar una experiencia estética de una excursión, por ejemplo, de jubilados que visitan el Museo del Louvre a toda velocidad, apiñándose en torno a un pequeño cuadro de una mujer más o menos simpática, con una rara sonrisa rodeado de cristales? No es tarea fácil, aunque se supone que la educación lo puede todo. Puede hacer que surja la creatividad estética en las almas infantiles de los educandos antes de que todo sentimiento haya sido fagocitado por el espectáculo del fútbol vivo o virtual, el espacio que construye sueños. Recordemos que Anfield, campo mítico del Arsenal, es el teatro de los sueños. O que el museo más visitado de Madrid es el de las 14 Copas de Europa. ¿Cabe más sentimiento y experiencia emocional en el público del siglo XXI? Por los datos de visita, parece que no. Y las experiencias estéticas de la música, por ejemplo, hoy en día, si alguien conoce la juventud, la experiencia de Motomami y de Rosalía, que sin duda constituye un experimento deconstructivo de la música urbana en habla hispana. Eso sería para hablar otra conferencia. ¿Cómo sería la mirada del doctor Seráfico y del doctor Sutil frente a este panorama? Para dar una respuesta sobre su comentario a la experiencia de la contemplación estética, antes debemos considerar su situación como sujetos de contemplación. Es decir, su sensación de sentirse como público o espectador de un producto artístico elevado a la categoría de obra, capaz de recibir una contemplación estética en un magnífico edificio mausoleo, no pocas veces más digno de contemplación estética que las obras que las componen. El Museo de Obras de Arte, el Mausoleo, este cementerio Père Lachaise, por cierto, otro museo funerario muy visitado, de obras consagradas, está abierto al gran público, al ciudadano. Este cementerio de obras tiene una gran utilidad social. Es el único espacio contra la obsolescencia de los objetos, contra la seducción por la libertad de elección y la diversificación de productos, vinculando todas las esferas del consumo con la moda, que define no pocos productos actuales, como señala Lipovetsky. Y es que el arte tiene su público, tiene audiencias, receptores, usuarios, espectadores, destinatarios, consumidores. Siguiendo a Bruce Watson, tenemos diversas formas de contacto con el arte. Por un lado, tenemos a quienes de una u otra manera entran en contacto con el arte. La gente en general, el autobús de jubilados, o mucha gente que va a ver el museo, que por cierto hay obras, pero lo importante es haber ido al Louvre. Después están quienes
quienes se interesan en las obras de un artista particular, interés que lo lleva a coleccionarlas. Esos no son consumidores de museos, sino de galerías. Se puede hablar entonces de Matisse y su público, de Picasso y su público, etc. Este tipo de público es un conjunto de aficionados. Por último, señala Watson, en un sentido restringido, a las élites de la materia de estética: artistas, mecenas, coleccionistas, personal de los museos y las galerías, académicos, críticos. En este sentido, el público solo comprendería a aquellos que se interesan de manera regular y profunda en las manifestaciones artísticas. Estos tres estadios suponen el paso del espectador o gran público al público del arte. La democratización del arte, si no se acompaña del necesario cultivo estético del espectador, viene seguido de un consumo del arte, siendo un instrumento más de pura demagogia, de desprestigio democrático, estando en las antípodas de lo que supuestamente se pretendía crear en los mausoleos de las obras artísticas. Pero la idea del público receptor de arte en un ideal de participación ciudadana del Estado Nacional secularizado, que se asienta en el siglo XVIII, en principio no era la actual. Teóricamente se trataba de un espectador contemplativo de una obra de arte. Esta concepción tiene una formulación realizada por la burguesía ilustrada europea. Busca la emancipación secularizada del sujeto autónomo sin renunciar a la categoría de la contemplación. Mantiene las categorías teológicas de la belleza y el ensimismamiento ante el silencio del Dios protestante, pero ha operado un salto cualitativo en la medida en que ha vaciado kantianamente el objeto de la sublimidad e intimidad de su contenido numérico. Este acercamiento del espectador contemplativo ha ido desvirtuándose en un recorrido de vaciamiento temporal, si bien, como señala el gran profesor de estética Sisto Castro, la obra de arte se convierte en revelación del Deus absconditus en buena parte de las corrientes artísticas del siglo XX, desde el dadaísmo al cubismo o la abstracción. Fin de la cita. Este Deus absconditus nace como necesidad, sin duda, de mantenimiento de una actitud contemplativa que se deshace en la obsolescencia de la moda. Entra aquí otro elemento estético en la acción estética que no vamos a poder introducir, pero que quiero que esté en el aire, que es la ruptura del tiempo. El siglo XXI es un siglo en el que el tiempo está fuera del tiempo. Nos situamos en un tiempo que no da tiempo al tiempo. Un tiempo apocalíptico, que no es escatológico, que se define por ser el tiempo del fin del tiempo. Las narraciones de este tiempo sin tiempo permanecen asombradas por el motivo del fin que recorre desde hace tiempo el discurso teórico moderno. Estamos ante el fin del arte, Hegel, la muerte de Dios, Nietzsche, el fin del pensamiento, Heidegger, el fin de la historia, Fukuyama, el fin del hombre, Foucault, Derrida, el fin del sujeto, el postestructuralismo, el fin de las utopías, el fin del mundo y de la vida e incluso el fin del ser. La proliferación de discursos sobre lo postmoderno, postestructural, postcolonial, poshumano, posthistórico, no deja de ser el discurso de un fin que no cesa de terminar. El tono apocalíptico presente en diversos relatos teóricos sobre el fin de los tiempos es el tono de la visión aterrorizada y terrorífica de un huésped espectral, el nihilismo como categoría. El vacío ontológico que opera el insensato relato poético-estético de una realidad sin referencialidad absoluta de Dios. Sin un Dios absoluto, sin una razón absoluta, sin un propósito último, la cuestión del sentido se deja a los desafíos de la nada, que son los de la falta de sentido y el sinsentido. Sin una dirección teleológica, la vida se debate en la desorientación de no tener ningún sitio al que ir o de ir a todas partes. Buenaventura y Duns Scoto han visitado el espacio de contemplación artística rodeado por gente que consume el arte dentro del paquete del consumo turístico, como se consume el tiempo libre y los espacios urbanos y naturales, en un ambiente falto de vida real, de significado, un ambiente nominal y nominalista. Han ido a la boutique de las obras de arte, a los nuevos templos de imágenes vacías. Quienes vaciaron las iglesias de los templos de imágenes han llenado los templos desacralizados de imágenes. Los iconoclastas religiosos se han convertido en iconólatras culturales, usurpando la mediación religiosa, vaciando las imágenes artísticas de significación referencial. Un olvido que ha provocado el alejamiento de lo bello, de la cuestión estética. Como Alice Pfeiffer, que nos invita a gustar lo feo, a apreciar las bondades de la falta de gusto, lo tétrico, como en el cuadro de Thomas Levi Lassner, representando el fin de una persona anciana. Hay quienes tratan de definir la belleza como un tipo particular de pereza estética. En este sentido, decir
que un objeto que puede ser calificado estéticamente es bello implicaría el reconocimiento de su inanidad, en esa perspectiva. En este sentido, afirma el escritor de formación filosófica Aurélien Bélanger en France Culture, cito, la belleza nunca es un momento de verdad, a no ser que se lleve a su insoportable perfección como ocurre en Jeff Koons, en esas obras que son feas por ser demasiado bellas, inquietantes por adaptarse demasiado a nuestras expectativas. Fin de la cita. Tus Scotto toma apuntes, escribe en un horrible latín, la desontologización del objeto estético, el nihilismo como fase patética del nominalismo. Tus Scotto se pregunta sobre la posibilidad de realizar un acercamiento estético que se diga contemplativo a una forma en sí con un significado simple, casi abandonado a lo psicológico. Porque si el objeto es una simple res, entonces se consume. Siempre se han consumido cosas. Mis contemporáneos, piensa Scotto, también consumen obras de entretenimiento, especialmente musicales. Le vienen a la memoria algunos temas de los juglares. Pero ¿cómo contemplar una cosa en sí cuya vocación es no ser ya cosa, no ser realidad? Es verdad que ha visto dos tipos de objetos, algunos que nosotros llamamos clásicos y otros actuales. Los últimos le interrogan sobre el producto realizado, pero los primeros no los entiende en el lugar de la exposición. Un objeto fuera de contexto. Al ver la obra de la Virgen de las Rocas, de los hermanos Predis en el Louvre, y ver que la gente no se para a rezar, que solo mira los colores y escucha la interpretación sobre el tema de la pintura, como la plasmación de un acontecimiento apócrifo interesante, Scotto está descolocado. La Virgen de las Rocas hace referencia a una leyenda, recordemos que recrea el encuentro entre San Juan Bautista y Jesús durante su exilio a Egipto. Como San Juan Bautista era huérfano, Dios le asignó el arcángel Uriel como protector. Su encuentro tuvo lugar en una cueva, momento en el cual el arcángel Uriel pidió a María que acogiera a San Juan Bautista bajo su protección. San Juan Bautista destaca en la tabla señalado por el arcángel Uriel y ubicado justo al lado de María. Pero piensa Scotto y Buenaventura a su lado. ¿Pero cómo van a entender los espectadores, ni incluso el público experto, el significado profundo de la obra, si no está en el contexto determinado? Una capilla en la iglesia de San Francisco Grande en Milán. ¿Cómo van a rendirse a la contemplación del misterio revelado quienes viven en un mundo que se ha vaciado espiritualmente, sin referencia divina, sin comprender la presencia de Dios en los ángeles a los que se le dedica una parte importante de la teología dogmática? Una sociedad que utiliza la expresión hablar del sexo de los ángeles de forma peyorativa, incapaz de ver la potencia teológica de estas figuras tan importantes. El seráfico se queda aún más patidifuso que Scotto. Al tema angélico le ha dedicado no pocos fragmentos en el Breviloquium, en las colaciones in exameron, lógicamente en el comentario de las sentencias, e incluso le ha dedicado un sermón específico, el sermón de los santos ángeles. Ambos entienden que los ángeles son sustancias intelectuales, incorpóreas, móviles, dotadas de libre albedrío, imágenes de Dios. ¿Cómo podemos interpretar una imagen material de un ser como el ángel si no comprendemos experiencialmente que representa en sí una imagen de Dios cercana a su similitud? Buenaventura, que tiene un pensamiento significativo más acusado que Scotto, y sobre eso discuten, por cierto, ahora que se han conocido, entiende la jerarquía divina que alumbra la iluminación divina. Al Padre que se apropia de la eternidad le corresponden los tronos, donde reside Dios, que gozan de la ciencia suma. La belleza se apropia al Hijo, a los que corresponden los querubines, mientras que la gloria se asocia al Espíritu Santo, al que le corresponden los serafines. Así podríamos ir asociando toda la jerarquía, llegando a que los arcángeles se corresponden con la verdad del Hijo y los ángeles con las virtudes del Espíritu Santo, cumpliendo su misión de custodiar a los individuos, a los hombres. Y esto no se trata de una cuestión especulativa, sino de una profunda convicción experiencial. ¿Cómo mantener una experiencia estética contemplativa sin esta vivencia? Buenaventura y Scotto están desconcertados porque si así es el mundo, este no es su mundo. Y es que, de hecho, toda estética presupone una concepción del mundo y del hombre y de su referencia. La contemplación estética implica una posición antropológica, filosófica, teológica y vital. Ellos son franciscanos, y eso es vital. Son conscientes de que los elementos primordiales de la contemplación estética no descansan en el consumo o el entendimiento, sino en el ámbito volitivo, que el hombre que conoce la naturaleza se desenvuelve en y con el mundo desde la categoría del amor. Ambos han tenido experiencias contemplativas,
no solo de obras artísticas bellas realizadas por el hombre, sino de obras creadas por Dios, un referente metafísico y ontológico. Dios es el verdadero artista. Para Buenaventura, las obras de Dios responden a la causa ejemplar. Dios es bien y amor. Toda la creación refleja la obra divina. Esto se ve de forma clarividente en el Itinerarium Mentis in Deum, un ejemplo de contemplación de la obra artística más conseguida. La creación yendo de los vestigios a la similitud, de forma que el alma alcanza una visión divina desde la contemplación estética para alcanzar la cointuición, antesala del misterio. Pero la clarividencia del Itinerarium se transforma en experiencia en la leyenda mayor, en la que San Francisco aparece como la ejemplificación del alma que realiza la cointuición divina. Francisco de Asís es el ejemplo de la contemplación. Su vida, el trasunto de la vía purgativa, iluminativa y unitiva, es una vida de contemplación de la criatura para llegar a lo sublime de Dios. La contemplación es una actitud cometida por la pietatis affectus, por el sentimiento de piedad. La contemplación estética, pues implica todo tiempo y todo espacio, es un movimiento afectivo. San Francisco no es un espectador del orden creado, ni un público avezado, es un contemplador afectivo de la belleza de la obra creada, aunque esta belleza tenga signos que podríamos definir como oscuros. Aquí no se realiza una estética de lo feo, sino una sublimación de lo transitorio hacia lo bello. La sangre de los estigmas son el signo de la salvación, de la máxima contemplación que mueve el espíritu. La temporalidad no es pos, no es final, es salvación, no es pos nada. San Francisco, contemplando el misterio en el monte Alberna, es el signo estético del movimiento ascendente que significa la contemplación que eleva al hombre de las cosas visibles a las invisibles, una elevación que retroalimenta a la contemplación como el espacio remoto. No un momento alejado como desprecio del mundo, una contentus mundi, sino como la elección guiada por una jerarquía de valores encontrada en la soledad de la impresión estética, la experiencia del monte Tabor. La contemplación estética del misterio divino de un alma abierta preña de vida el alma en tránsito a la muerte. Buenaventura recuerda cómo la propia muerte de San Francisco la presenta como una escena estética. San Francisco, en el momento de su muerte, no queda callado, doliente ante el cántico de los salmos de sus acompañantes, que era lo lógico, sino que toma la iniciativa, como puede, porque está enfermo. Porque San Francisco, que nunca fue espectador ni público, ha pasado de ser contemplador a expresarse él mismo como una obra artística. San Buenaventura lo sabe y recuerda, haciendo análisis de su jornada por el siglo XXI, de que él mismo escribe sus obras de forma bella, en una arquitectura no del pensamiento, sino de la abolición, del afruicio, como obras estéticas. San Francisco, ejemplo de imagen de Dios por excelencia, no se hace presente en el muro de un convento, en las paredes de un museo, sino en la experiencia viva de los hombres que han sabido contemplarlo como medida de lo sublime divino. Duns Scoto rumia en su interior lo experimentado. Su mente ontológica británica no le permite hacer juegos desde la significacio, como San Buenaventura, como su colega, como su hermano, pero entiende que la ontologización del objeto también lleva a la experiencia estética, sobre todo porque él ha incidido de forma explícita en que el orden de las cosas no responde a leyes naturales, sino que tiene como razón el bien y el amor. El mundo creado se presenta al alma como apetecible y comunicable. El mundo significado, repleto de comunicabilidad, lleno, no vacío, se presenta como donación de sí. El mundo es el fruto de una elección voluntaria de Dios que bajo la forma de producto lleva implícita su objetualidad amorosa. Toda obra es contingente, pero su contingencia es fruto de la libertad creada en Dios amorosamente y como tal bella, mientras más contingente, más elegida. Porque no existe lo bello que se identifica con Dios. No existe lo bello que se identifica con Dios. Existe Dios, que es fuente de toda belleza. El hombre, muriéndose, no es feo. Es digno de contemplación porque es bello, pues forma parte de lo que Dios ha concebido, de su elección voluntaria, elección que solo puede nacer del amor, manifestando su belleza. Esta es la diferencia entre lo efímero y lo contingente. Lo efímero es una medida temporal que pone en duda nuestras ansias de eternidad, una vez que solo estamos nosotros y la eternidad solo puede ser un deseo. Lo contingente, de lo que participamos, es una medida cualitativa que nos presenta
que se nos presenta como el fruto de una elección por nosotros. El producto artístico, sea natural o humano, se hace obra artística en la medida en que la contingencia muestra la elección de amor y por ella misma se hace bella. El problema aparece cuando esa obra no tiene un referente ontológico nacida de la voluntad y el amor de Dios. Si en San Buenaventura este mundo regido por el ejemplarismo se presenta de forma significativa desde la intuición a la cointuición, en Escoto el mundo de realidades esenciales elegidas a su existencia por Dios se presenta como intuitivo, autárquico y autónomo. Contemplar no es un acto patético, sino una esfera intuitiva que requiere la presencialidad de la cosa. No es un acto de verdad en sí, es un acto de correspondencia desde la fruición amorosa con el objeto que se hace presente. Y ante ella, y ya estoy terminando, es posible determinar la verdad desde una mirada inteligible, frente a la cual no hay espacio para la libertad. Pero también y sobre todo se presenta la fruición voluntaria. Frente a la comprensión, dirá Escoto, se presenta la fruición voluntaria, es decir, querer porque se quiere querer. El acto estético, que no es conocimiento, se presenta en el reconocimiento intuitivo esencial como un acto de libertad suma. La contemplación estética es más que un simple conocer. Aquí no cabe la autoguía. No hace falta solo la autoguía. Eso no me sirve. Sino que implica con naturalidad y fruición. Supone un conocimiento inmediato, connatural y fruitivo. Para ello hace falta un sujeto con alma libre y amorosa. Esta fruición libre y voluntaria puede escapar de la referencialidad divina, pero entonces no escapa a las limitaciones del nidismo, o sin embargo puede estar referenciado en Dios, que es amor y vida. Cuando Bonaventura y Escoto terminan de escribir sus pensamientos, no se sienten tan sorprendidos por el arte en sí, por las distintas formas, ellos son bastante modernos, sino por el olvido del alma, por el olvido de la referencialidad del mundo, por el olvido de su ser en sí sujetos y objetos estéticos, por el abandono de los entes reales en la fantasía de la realidad de los entes de ficción, la gran tragedia de la modernidad. Antes de regresar a su tiempo, vieron la conferencia de Ricardo Piñero esta mañana y descubrieron que sí existen hoy autores que entienden la intuición hacia la cointuición y la libertad, que se presentan como colaboradores de la creación existencial, que entienden la luz y la libertad, que han revitalizado lo que su experiencia espiritual les alimenta como experiencia estética. Entonces, comprendieron que el problema no es de la estética contemporánea, sino de cierta visión del hombre contemporáneo. Muchas gracias.